Desde nuestra alma mater, en Roldanillo, pueblo mágico de Colombia, el Instituto de Educación Técnica Profesional presenta INTEP Medios, el magazine. FBN. El siguiente programa es apto para toda la familia. FBN. Televisión de entretenimiento para el mundo. El siguiente es un programa de contenido cultural y educativo en FBN. Televisión de entretenimiento para el mundo. Iniciamos nuestro año 2024 aquí en el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, con nuestro programa INTEP Medios, donde queremos llegar a toda nuestra comunidad para mantenerlos informados. Es costumbre para nosotros en nuestro programa iniciar con nuestro rector el año, y por eso nuestro invitado inicial en este año es nuestro magíster Germán Colonia, alcalde. Rector, nuevas políticas del Gobierno Nacional para la gratuidad en la educación, donde el INTE hace parte. Háblenos de esas nuevas políticas. Así es, Juan José, muchas gracias. Un cordial saludo a todas las personas que nos ven. Pues sí, uno de los elementos fundamentales en la educación superior pública y que se ha implementado desde años anteriores, pero digamos con muchas restricciones presupuestales, y ahora se está ampliando más el espectro de población beneficiaria, es el tema de la gratuidad en la educación superior. Como usted lo dice, Juan José, el año anterior, 2023, el gobierno fijó algunos criterios para que los jóvenes accedieran a la gratuidad, entre ellos la nacionalidad, que debía de ser nacionalidad colombiana, la edad entre 14 y 28 años, y digamos el componente socioeconómico, la verificación socioeconómica de vulnerabilidad era Core SISBEN 4 en los grupos A, B o C. Y un requisito también fundamental, que el joven no tuviera un título de haberse titulado pues en algún programa profesional universitario. Para este año, el Ministerio de Educación Nacional flexibilizó mucho más esos requisitos en aras a que la gratuidad se vaya volviendo poco a poco más universal. Fue así como la nacionalidad la quitaron, es decir, que quedó habilitada para el joven que quiera matricularse en educación superior y acceder a este beneficio, no importa si es colombiano o no. Lo otro que quitaron fue el rango de edad. Quiere decir que ya no solamente los jóvenes, sino las personas de mediana y también adultos, pues, pueden acceder a este beneficio. El criterio socioeconómico, que era solamente el SISBEN 4, ahora quedó con alternativa de presentar la última factura de uno de los servicios públicos, energía, agua o gas, para verificar el estrato, y son potenciales beneficiarios aquellos que estén en los estratos 1, 2 o 3. Es decir, que es válido para la verificación socioeconómica de vulnerabilidad el SISBEN 4, y también es válido el último recibo pago de servicios públicos. Se colocan o se exigen acá en el momento de la inscripción una de las dos cosas, no las dos, sino uno de los dos. El criterio que sí, digamos, no se ha quitado es el que el joven no haya hecho y no esté titulado en otro programa de educación superior en el nivel profesional universitario. Pero con esta flexibilidad, digamos, la cantidad de jóvenes que van a acceder a la política de gratuidad pues va a ser muchísima más. El gobierno ya está informando a las instituciones cuál es el cupo en dinero que les asigna para el periodo 2024-1. El INTE salió muy beneficiado por esa asignación de recursos y esperamos poder, como el año anterior, que toda la población del instituto del INTEP no pague matrícula este primer semestre del 2024 y el segundo tampoco.
Germán, entonces se vuelve más universal, como usted lo dice, Sí. más apoyo, y uno lo ven escuchando que una de las inversiones más grandes que está haciendo el actual gobierno es al sector educativo, que me parece importante resaltarlo. Germán, una pregunta importantísima, entonces, los estudiantes que ya ingresan a segundo semestre y las otras carreras o otros semestres tienen garantizada también la continuidad en ese apoyo, ¿cierto? De gratuidad. Sí, exacto. El manual operativo que expidió el Ministerio hace pocos días menciona precisamente eso, que en primer lugar tienen derecho a la gratuidad y son los primeros, digamos, recibos de matrícula que se están sacando. Son los jóvenes que en el periodo anterior, 2023-2, tenían gratuidad. O sea, todos los estudiantes antiguos de la institución ya se les está subiendo a la plataforma los recibos para que paguen únicamente el valor de la estampilla. Con eso ya quedan matriculados porque lo otro es el subsidio del programa de gratuidad del Estado. Entonces quedan pendientes de entrar al programa de gratuidad porque el Ministerio lo que hace es analizar los estudiantes de primer curso, es decir, los estudiantes primíparos que entran a primero de técnico profesional o que ingresan a la institución de transferencia de otras instituciones. Por ejemplo, estaban estudiando en otra universidad un programa y se quisieron cambiar para el instituto. Entonces se llaman programas de transferencia externa. Esos también quedan para verificar los requisitos, y también los estudiantes de transferencia interna, es decir, jóvenes que estaban estudiando aquí mismo en el INTEP, pero se van a cambiar de carrera, también vuelvan a entrar pues al estudio para verificar si cumple con los requisitos para acceder a la gratuidad. Entonces, por ahora, los estudiantes antiguos, y cuando se habla antiguos es de segundo semestre, que van a entrar a segundo semestre en adelante hasta décimo, ya pueden consultar en la plataforma habilitada para tal, porque allí ya le está subiendo, como les dije, el recibo de pago solamente del valor de la estampilla. Recuerden que ese pago de la estampilla es un pago que no es del instituto, el recurso no es para el instituto, sino que es una estampilla municipal creada por el Consejo Municipal de Roldanillo, y ese recurso, cuando ingresa a la institución, nosotros debemos transferirlo a la administración municipal. Ese recurso, como les digo, del 1% del valor de la matrícula. Entonces, si la matrícula vale 1.000.000 de pesos, el estudiante paga 10.000 de estampillas. Si vale 1.200.000 la matrícula, paga 12.000. Entonces, eso es el único pago que van a hacer los estudiantes en este periodo académico. Bueno, y hablemos ahorita, hemos visto en el transcurso del finalizar el año 2023 y en estas primeras semanas del 2024, un movimiento permanente de jóvenes y de familias para sus inscripciones, para sus matrículas. ¿Cómo está más o menos en este momento, rector, las inscripciones para los nuevos programas de los primíparos? Pues Juan José, ligado a la política de gratuidad del Estado y a la ampliación que se han hecho para que más jóvenes accedan, es decir, al quitar requisitos para este año, eso lógicamente incide en que más jóvenes quieran ingresar a la educación superior, sobre todo en lo público. Es así como pues, se ha desbordado la inscripción de jóvenes para los diferentes programas del INTEP para este primer periodo de 2024. Jóvenes ya bachilleres, con su título de bachiller, que quieran ingresar a programas del instituto, está llegando por el orden de 400 la inscripción. Y jóvenes en programas de articulación con la educación media, es decir, jóvenes que no han salido del colegio y apenas van a entrar al grado décimo, pero paralelamente van a comenzar un programa con el INTEP. El deseo de muchos colegios entrar en el programa de articulación para doble titulación. En este momento van cerca de 1.500 jóvenes, digamos, aptos para empezar con nosotros un programa técnico profesional en articulación con la institución educativa. Precisamente ese programa es uno de los programas banderas del gobierno nacional, la doble titulación, de que los jóvenes comiencen a hacer tránsito desde la educación media con la universitaria. Sí. Y el INTEP no es ahora. ¿El INTEP cuántos años lleva en este proceso, Germán? Pues hace muchos años el gobierno de turno creó una política que llamaba Fondo FEM, Fondo de la Educación Media. Ese Fondo FEM lo que hacía era subsidiar
a los jóvenes de colegios que entraban en convenio con, en este caso con el INTEP, para que paralelamente con la realización de la media, de la educación media, que son los grados 10º y 11 en Colombia, paralelamente cuando ellos estaban terminando su bachillerato en grados 10º y 11, estuvieron realizando un programa técnico profesional con el INTEP. Eso hablamos desde el año 2007-2008, desde allá, porque la vida a la articulación para doble titulación se la dio la ley 749 del 2002, la ley de educación técnica y tecnológica. Desde allá está habilitado este tema. Lo que pasa es que muchas instituciones, a pesar de que llevamos ya como eso lleva más de 20 años, 22 a más de 22 años de promulgada esa ley, pues algunas instituciones no la han aplicado. El INTEP, como les digo, desde el 2007 está con proyectos con el Ministerio de Educación, y ahora es donde más impulso se ha dado, porque los rectores de las instituciones educativas de media ven una gran oportunidad para sus jóvenes y un ámbito de gestión también desde la institución y de ellos como rectores, que los jóvenes y los padres de familia tengan una oportunidad de titularse mientras están terminando su bachillerato, ganando 2 años de educación superior, porque cuando salgan del proceso de articulación están saliendo igualmente como bachilleres y ya quedan habilitados para el siguiente nivel, que es el nivel tecnológico, y por lo tanto, como les digo, ya han superado 2 años de educación superior sin haber salido del bachillerato. Entonces es un programa pues fabuloso, porque en primer lugar aumenta las metas de cobertura en la educación superior, porque esas metas las está cumpliendo los jóvenes sin haber salido todavía del bachillerato. Y en segundo lugar, porque este programa que el gobierno del presidente Petro lo ha llamado tránsito inmediato a la educación superior, en realidad es eso. Muchos jóvenes que egresaban del colegio, de los colegios, o egresan de los colegios, nadie garantiza de que todo un grupo de grado 12, por ejemplo, de 30 estudiantes que egresan como bachilleres, que todos los 30 van a continuar educación superior. Está probado que en algunas partes tan solo el 5% de los bachilleres ingresan a la educación superior. En cambio aquí, como no han terminado su bachillerato, todo el 100% de ese grupo, o sea, los 30, están en educación superior. Esa es otra de las ventajas, que les da una ruta a los jóvenes del colegio a la universidad. Es decir, no se deja como en suspenso si el joven que sale de la educación media querrá o no estudiar, sino que desde ya lo está haciendo. Bueno, y otros de los programas, Germán, que hemos visto que está impulsando el gobierno nacional, le está pidiendo mucho a las universidades que lleguen a la población. Sí. Y el INTEP también es un ejemplo de ello. Sí. La presencia institucional del INTEP en estos convenios regionales, en el Valle del Cauca llegamos a muchos municipios, sí, y se llega a otros departamentos. ¿Cómo está esa presencia institucional en, sí, el Valle del Cauca? Exactamente, Juan José. Ese programa que tú dices se llama regionalización, y la regionalización no es más que la presencia viva de las instituciones en los ámbitos regionales, en los municipios. Pues para nadie es un secreto que uno de los problemas por los cuales Colombia tiene una de las tasas en Latinoamérica más bajas de acceso a la educación superior es que tradicionalmente la educación superior en nuestro país ha estado concentrada en las 5 grandes capitales, y los demás, que es la población joven que quiere ingresar a la educación superior, pero que está en la ruralidad, en los municipios pequeños, pues lógicamente no tenía esa oportunidad de ingresar a la educación superior simplemente por los costos de matrícula, costos de alojamiento, de transporte, de alimentación, etc. Ahora la propuesta del Estado es no, los jóvenes pues lógicamente tienen muchos problemas para ir a las grandes capitales a buscar su educación superior. Ahora es al contrario, las instituciones de educación superior debemos salir a las regiones y brindarles la formación allí mismo, en sus municipios, sin que ellos salgan de sus municipios y ni tengan que acarrearle para ellos costos operativos para estudiar. Y otro tema es que muchos de los jóvenes que salen de los municipios a hacer su educación superior en las grandes capitales, Cali, Bogotá, Medellín, etcétera, muchas veces al graduarse no volvían a sus municipios. Y ese ausentismo, esa fuga, digámoslo, de talento humano ya cualificado, pues no es buena para las regiones, porque
lo que buscamos con el proyecto de regionalización es llevar la educación superior a los municipios para que los jóvenes de allí mismo no salgan, allí mismo estudien, pero que se queden haciendo desarrollo local y haciendo desarrollo para su propio municipio, ya con un talento humano cualificado. Vemos que cada año llega a otro municipio diferente. El año pasado ingresó Yumbo con una oferta muy importante, sí. También Ginebra, muchos otros municipios se han beneficiado sí. con este programa. Hay una población grande allí, Germán. ¿Cuántos beneficiados más o menos tiene el INTEP en este programa de regionalización? Pues el INTEP cerró el año 2023 con 4.012 estudiantes, de los cuales aproximadamente 1.500 son de Roldanillo y la zona aledaña, de los municipios aledaños. Y el otro resto, para completar 4.012, hacen parte de la presencia de nosotros en las regiones, en Cali, en Guacarí, en Ginebra, en Yumbo, donde hay un gran deseo de los jóvenes por estudiar. En Cali estamos acercándonos a 600 estudiantes, en Guacarí estamos acercándonos a 400, lo mismo en Ginebra. Entonces se da cuenta que los jóvenes en las regiones sí querían estudiar, lo que no tenían eran oportunidades. Entonces este tema de la educación superior, la gratuidad es una gran apuesta del gobierno desde el punto de vista de la inclusión. Incluir algo o alguien es hacer que esas personas disfruten y tengan la oportunidad de tener un servicio del cual tradicionalmente estaban excluidos por diferentes causas, una de ellas la económica. Entonces es un proyecto de inclusión social del Estado que busca que la educación superior sea para todos, sin distingo de nada, ¿no? Sin distingo económico, sin distingo de raza, sin distingo de posición, sin distingo de dónde viven, sino que ojalá todos los jóvenes aptos para la educación superior lo puedan hacer. Y todavía falta mucho por hacer. Colombia ya está por encima del 60% en cobertura, pero todavía nos falta mucho, por lo menos acercarnos, no de pronto a una cobertura universal del 100%, pero sí a niveles altos de cobertura, el 80% o aproximadamente al 90% de cobertura en educación superior. Falta mucho por hacer, pero esto es una gran base la que se está viendo ahora, y lo que se está viendo en el instituto no solamente es aquí, sino en todo el sistema educativo de la educación superior pública, ¿no? Porque esta política de gratuidad solo es para las instituciones públicas, las privadas no entran en esa política, pero se está viendo un gran movimiento en todas las universidades de querer ingresar los jóvenes en masa a estudiar su educación superior. El Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, INTEP, hace parte entonces de estos programas de inclusión del Gobierno Nacional con la gratuidad. Estamos en entrevista con nuestro rector, el magíster Germán Colonia. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con más información del interés de todos ustedes. FPN, Televisión de Calidad. Ya regresamos con todo el entretenimiento. Continuamos en nuestro programa INTEP Medios, nuestro magazine del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, donde queremos acercar a nuestra institución con toda nuestra comunidad, tanto académica como con la comunidad general de Roldanillo y de los municipios circunvecinos donde hacemos presencia institucional. Hoy estamos entrevistando a nuestro rector, al magíster Germán Colonia, alcalde. Rector, para usted ha sido muy importante la infraestructura de nuestra institución. Usted tiene una sede que es admirada y respetada por muchas instituciones. A veces creen que somos una institución privada, sí, aunque somos de carácter público. Sí. Pero usted está ahorita en un gran proyecto, en el proyecto más grande que está ahora, que es la Biblioteca Regional y Centro Cultural Eustaquio Palacios. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Cómo está en este momento?
Pues Juan José, lo que tú dices es cierto. La calidad es un concepto que involucra muchos factores. Cuando uno piensa en la calidad en la educación superior, pues piensa en primer lugar en los programas, ¿no? Que sean de calidad, que haya profesores de calidad, que haya estudiantes de calidad, que los procesos académicos sean de calidad. Pero hay otros factores que inciden en la calidad también, y uno de ellos es la infraestructura física y tecnológica. No puede haber calidad si los jóvenes no tienen espacios agradables como el que tenemos para nuestros estudiantes. No puede haber calidad si los jóvenes no tienen unos laboratorios bien dotados como los que tiene el INTEC actualmente. No puede haber calidad si los salones no son ventilados, no son aireados, no tienen buena iluminación. Todo hace parte de la calidad. Y en esto nos hemos propuesto en dejarle a Roldanillo un gran legado de una infraestructura muy sólida para la educación superior y para la futura institución universitaria que va a ser el INTEP, y es dejarle esa infraestructura robusta en todos los sentidos y cada día irla ampliando más. El proyecto que nos ocupa ahora es la construcción de la nueva biblioteca regional Eustaquio Palacio del INTEP, que va a servir a toda la región norte del Valle, y más que biblioteca va a ser también un centro cultural donde allí se permita y sea un lugar y un espacio de encuentro para la lectura, pero también para la cultura, para el arte. Esa gran biblioteca que hemos pensado, pues ya se va a hacer realidad el inicio de su construcción, ahora en el mes de febrero. Empieza, ya tenemos contrato firmado con la empresa que va a administrar los recursos para la construcción de la biblioteca en la primera etapa. Por lo grande de la obra y también por los recursos que implica, porque está, digamos, su presupuesto en 20.000 millones de pesos. Yo creo que va a ser la obra más grande, de las más grandes este año en cuanto a recursos a ejecutarse aquí en Roldanillo. Entonces la hemos dividido en dos etapas. La primera etapa, que pues su recurso son más o menos la mitad, 10.000 millones de pesos, la cual inicia construcción próximamente, como les digo, y la otra etapa, la segunda etapa, la presentamos al Ministerio de Educación Nacional. Ellos tienen un programa que se llama Universidad en tu Territorio, donde financian obras de infraestructura que impliquen un mejoramiento en la calidad y un mejoramiento en el acceso a la educación superior. La biblioteca tiene que ver también con el acceso, con las ganas de la gente estudiar y de los jóvenes estudiar. Una infraestructura es algo que atrae, una infraestructura es algo que convence, una infraestructura es algo que realiza labores de mercadeo más que salir a hacer perifoneos o colocar pancartas, porque la imagen vende más que 1000 palabras, dice por ahí, y eso es cierto. Cuando la gente y los que vienen aquí, como tú lo dices, que asocian esta institución a una institución privada por lo hermoso de la infraestructura, eso vende. Y esos comentarios van de boca en boca y van diciendo, bueno, en Roldanillo hay una cosa muy bonita para la educación superior. Y a la fe que también muchos de las inscripciones que están habiendo y de que mucha gente querer entrar acá también depende de los ambientes de aprendizaje que ven que están presentes acá. Esta biblioteca va a ser definitiva para el desarrollo de la institución. Esperamos la primera fase de construcción de 11 meses de duración, y luego esperamos que con el proyecto de Universidad en tu Territorio la podamos completar y toda la comunidad pueda disfrutar de este espacio que de verdad le va a cambiar la vida a Roldanillo en su parte cultural y en su parte educativa. Esto se está convirtiendo como ya en una ciudadela universitaria, Sí, esta zona acá. Usted nombró algo muy importante ahorita que está dentro de su trienio, de su rectoría en este momento, que es el cambio de carácter del Instituto de Educación a institución universitaria. ¿Cómo va todo ese esfuerzo que está desarrollando, rector? Bueno, pues el cambio de carácter a institución universitaria es un sueño que tenemos desde hace años. El instituto se está preparando para cumplir con las condiciones que pide el Ministerio de Educación Nacional para ello. Y esa preparación tiene que ver no solamente en lo académico, sino también en lo que estábamos comentando de infraestructura. El INTEP en este momento tiene muchísimas más cosas por mostrar, no solamente en obras, sino
adelanto en temas de investigación, en temas de proyección social, en temas de docencia, que nos da mucha más fuerza y mucha más fe para pensar en un cambio de carácter a institución universitaria. Además de eso, Roldanillo está próximo a cumplir dentro de 2 años 450 años de vida, y qué mejor regalo para Roldanillo que poderle entregar a su universidad, a su institución universitaria, como regalo de 450 años, y en eso vamos a poner todo el esfuerzo para que así se dé. Pero también muchas cosas se están dando de la normatividad. El gobierno el año pasado expidió un decreto en el cual dice que las instituciones de educación superior, técnicas y tecnológicas que estén ubicadas en departamentos que tengan por lo menos 3 municipios PEDET, que son municipios con plan de desarrollo con enfoque territorial, pueden solicitar al Ministerio el cambio de carácter académico a institución universitaria con el acompañamiento mismo del Ministerio. Entonces el Valle del Cauca es uno de ellos, porque el Valle del Cauca tiene 3 municipios PEDET, Pradera, Florida y Buenaventura, y el requisito es tener por lo menos 3 municipios PEDET para acceder a este trámite, y de allí, digamos, vamos a desprender la solicitud que va a comenzar a hacer el INTEC, que debe empezar desde el Consejo Directivo al Ministerio, no solamente para informarles que estamos con la intención de iniciar el proceso para cambio de carácter, sino para solicitarle al Ministerio el acompañamiento permanente durante todo el proceso. Esto va entonces por muy buenos caminos, ese cambio de carácter. Y también hemos visto y hemos notado un trabajo arduo que usted siempre, cuando hay cambios de gobiernos, le toca implementar, porque la gratuidad universal se logra con esos convenios que usted logra. Lo hemos visto reunido con todos los alcaldes de los municipios circunvecinos, con la gobernación. Háblenos de ese acercamiento con los mandatarios locales. Así es, Juan José. Cuando hablamos ahora de la gratuidad y que ningún joven del instituto va a pagar matrícula este año, y también les dije que el gobierno nos había enviado una comunicación diciendo el INTEC de Roldanillo para el 2024-1 se le asignaron tantos recursos en gratuidad. Entonces supongamos que el INTEC terminó el año pasado con 4.002 estudiantes y ahorita el gobierno le asigna 4.000 millones de pesos en gratuidad. Quiere decir que ese recurso alcanza para los jóvenes que estaban en el 2023-2, 4.000 estudiantes. Pero los nuevos, los que hablamos ahora de unos 500 en demanda autónoma y 1.500 en demanda por articulación, pues van a quedar por fuera porque el recurso asignado al INTEC no va a alcanzar. Ahí es donde llegan los mandatarios locales, llámese gobernadora del Valle, llámense alcaldes de los municipios, a aportar, así como lo hicieron en el año anterior, que los jóvenes que no quedaban, digamos, cubiertos por los recursos de gratuidad del gobierno central, del Ministerio de Educación Nacional, eso los asumía la gobernación del Valle y los mandatarios de cada municipio donde el INTEC hace presencia. El año pasado la gobernación se comprometía a que esos jóvenes que se quedaban sin gratuidad del gobierno central, el valor de la matrícula lo asumía la gobernación en un 70% y el alcalde municipal correspondiente asumía el otro 30%, de tal manera que efectivamente ningún joven pagó matrícula. Pero este año es un año especial porque es un año de cambio de mandatarios. Los anteriores ya llevaban 4 años en lo mismo, entonces año tras año sabían de que había que hacer convenios para garantizar la gratuidad de los jóvenes de sus municipios, pero los mandatarios locales apenas se están enterando y por lo tanto la labor ha sido entrevistarme con esos mandatarios nuevos, explicarles en qué consistía el convenio y ya lo hemos logrado. Ya me he reunido con todos los nuevos mandatarios de los sitios donde el INTEC hace presencia y lo grato es que todos y cada uno manifestaron el irrestricto apoyo al INTEC y el irrestricto apoyo a los jóvenes de sus municipios para que lo que quede faltando de matrícula y junto con la gobernación del Valle pues lo asuman ellos. Rector, usted ahorita también habló de un número muy significativo de los estudiantes que están en este proyecto de doble titulación, sí, de la transición de la educación media con la universitaria. Es un número grandísimo y vemos cómo el INTEC sigue fortaleciendo ese espacio. Sí. Es muy importante para el INTEC esto, ¿no? El acercamiento con las instituciones de educación media. Mucho porque uno de los elementos
más importantes que siempre han habido como críticas al sistema educativo en Colombia es que en muchos aspectos la educación en Colombia no funcionaba como sistema. Entonces hablamos de educación inicial, educación primaria, educación básica secundaria hasta grado 9, educación media, grados 10º y 11, y después de ahí educación superior, pero como que cada uno funcionando de manera autónoma y por allá apartados del otro. Entonces la educación superior funcionaba independiente, la educación media por otro lado, la educación básica por otro lado, y ese no es el concepto de sistema. Sistema es algo que funciona concatenado, articulado. Ahora con este proyecto de articulación para doble titulación es donde ya la educación superior, digamos, ingresa al nivel anterior de formación, en este caso la educación media, para permitirle a los jóvenes iniciar su ruta hacia la educación superior, y esa integración es muy importante porque hay varios ganadores. En primer lugar gana el sistema educativo colombiano, pues porque ya hay un proceso de articulación. Gana la institución de educación media porque es la llegada de la educación superior a su colegio, lo que implica también la formación de sus propios muchachos. Gana la educación superior porque estos jóvenes también le aportan cobertura a la educación superior. Ganan los padres de familia porque sus hijos adelantan un año de estudio de educación superior sin haber terminado el bachillerato, y ganan los jóvenes porque van a tener un título de educación superior en el mismo momento que se gradúan como bachiller y quedan aptos para ingresar al mercado laboral. Entonces lo único que son ganadores todos, y con un aporte muy importante, sin incurrir en gastos y en costos de matrícula, que es lo más importante para los muchachos y para los padres de familia. Hemos visto mucho desfile de rectores de muchas instituciones, no solamente del Valle del Cauca, sí, buscando al INTED para este programa. Sí, tenemos una base de datos de más de 18 instituciones que quieren articulación. De Calarcá, Quindío, pues como tú dices, fuera del Valle del Cauca, del Quindío hay 3 que quieren hacer ese tema, y incluso una institución del departamento del Cauca que viene hasta acá a buscar, porque este tema de la articulación tiene que ver mucho con la característica también de la institución, porque la articulación debe darse entre la media técnica del colegio y programas de educación técnica profesional de una institución que ofrezca su formación por ciclos. Y en el Valle del Cauca no hay muchas instituciones que tengan este mismo modelo de formación del INTEP, de formación por ciclos. Entonces es una gran ventaja competitiva del INTEP frente a otras instituciones. Bueno, mi querido rector, se nos acaba el tiempo. Yo solamente quiero que usted despida nuestro programa saludando pues a nuestros estudiantes que ingresan por primera vez y a toda la comunidad estudiantil para que iniciemos ya la próxima semana. Sí. Inician clases, sí. El 9 y el 12 inician las clases ya nuestros estudiantes, así que la bienvenida para toda nuestra comunidad académica, sí, rector. Un saludo muy cordial a la comunidad en general y en especial a nuestros estudiantes y nuestros docentes, que ya iniciamos un nuevo periodo académico, el primero de este año, con muchas perspectivas, con muchas esperanzas de que este año, igual que los anteriores, pues va a ser muy bueno para el INTEP, pero este año va a ser mejor que los anteriores porque tenemos muchos proyectos. También estamos radicando, ya radicamos ante el Ministerio de Educación la solicitud de especializaciones, que si todo sale bien comenzaremos a ofrecerlas a partir del segundo periodo de este año. Firmamos un convenio con la Universidad Central del Valle, la UCEBA de Tuluá, para que también a mitad de año comencemos aquí en el INTEP, en convenio con la UCEBA, el nuevo programa de Derecho. Y también pues, decirles que en esta semana llegaron la renovación de los últimos programas, de los últimos registros calificados de programas de la institución, de tal manera que estamos al día con toda la parte normativa, esperando que los estudiantes ingresen en masa como lo estamos viendo que van a hacer, y que aprovechen esta oportunidad tan grande que les da el gobierno nacional, que les da el Estado, de poder estudiar y ser cada día mejores y más competitivos a través de la educación superior. El INTEP es la Universidad de Roldanillo,
y como les digo, estamos trabajando para cada día ser mejores y brindarles muchas más oportunidades a los jóvenes de la región. Muchas gracias. La educación es el camino, recuerden eso, esta es una institución con gratuidad y noticias muy interesantes que nos da nuestro rector. Para el segundo semestre de este año, convenio con la UCEBA, el programa de Derecho, pero también las especializaciones en todos los programas. En cada uno de los programas del INTED vamos a tener especializaciones para todos nuestros egresados. Amigos, este es nuestro magazine institucional INTED Medios. Iniciamos, como siempre, con nuestro rector, con maravillosas noticias. Los esperamos dentro de 8 días. Todos los viernes, 7 de la noche, estaremos transmitiendo por nuestro canal local y por las redes del INTED, por nuestras redes de Facebook. Muy buenas tardes. Arquitectura y patrimonio de Roldanillo, Valle del Cauca. La arquitectura es uno de los mayores legados que la humanidad ha dejado a lo largo del tiempo. Esta revela el concepto de vida de cada época, manifestando la tecnología constructiva, los valores estéticos y culturales, el nivel de desarrollo económico, político y la relación de la sociedad con su entorno. Roldanillo es un municipio ubicado en la región norte del Valle del Cauca, sobre un territorio plano con 65% de ladera montañosa sobre la cordillera occidental de los Andes. Está bañado por los ríos Cauca, Roldanillo, El Rey y Cáceres. Se destaca por su atmósfera urbana creativa con actividades artísticas y culturales, donde sobresale la pintura, la poesía, la gastronomía y el deporte. En 2019 fue declarado como Pueblo Mágico, proyecto que resalta el atractivo turístico que tienen los municipios del departamento, aprovechando sus atributos simbólicos, culturales y patrimoniales, un panorama propicio para repensar nuestra ciudad. ¿Qué es patrimonio cultural? El patrimonio cultural es la herencia determinada de bienes materiales e inmateriales vinculados con las prácticas sociales y la identidad de una comunidad que son transmitidas y resignificadas de una época a otra. El patrimonio cultural inmaterial es aquel integrado por aspectos no físicos, y el patrimonio cultural material es aquel que puede ser tocado, es decir, que es concreto y físico, ya sea mueble, que se puede mover de un sitio a otro, o inmueble, que no puede moverse de un sitio a otro, y comprende monumentos, edificios y conjuntos arquitectónicos. Arquitectura precolombina. Roldanillo es un pueblo precolombino. Sus primeros pobladores fueron los gorrones, quienes habitaban las laderas de la quebrada Cáceres. Sus casas o bohíos eran grandes, redondas y agrupadas de a 10 o 15. Eran construidas en bahareque, una estructura adecuada con embutido de barro, fibras y otros aditivos vegetales, amarres en bejuco, largueros en caña brava y techo en hoja de palma. No hay una fecha exacta sobre la fundación de Roldanillo, pero se le atribuye la fundación de Cáceres al capitán Francisco Redondo Ponce de León, el 20 de enero de 1576. Esta población fue trasladada a la estancia de Roldanillo, y a finales del siglo XVI ya se conocía con el nombre de San Sebastián de Roldanillo. Roldanillo fue surgiendo alrededor de una estancia real y una capilla doctrinera, y poco a poco el territorio se fue poblando de españoles, criollos, mestizos, mulatos y negros, mientras que los nativos se desplazaron a lugares como Cajamarca. Arquitectura colonial. Durante la colonización de América Latina surgió la arquitectura colonial, un conjunto de manifestaciones arquitectónicas que fusionó la impronta arquitectónica y urbanística de los colonizadores y el contexto local, materiales, mano de obra, técnicas constructivas y artistas, creando una arquitectura con tradiciones e identidad propia. En Colombia, el trazado urbano y las construcciones de tipo colonial se desarrollaron desde la conquista de 1492 hasta la independencia de la Nueva Granada en 1819. El trazado urbano de Roldanillo se desarrolló a partir de un eje determinante que conecta la cordillera occidental con el río Cauca, la carrera séptima. A lo largo de esta vía se encuentran construcciones patrimoniales con valores estéticos, históricos y culturales que contienen fragmentos y memorias de otros tiempos. La capilla de la ermita es un hito determinante en el trazado de Roldanillo, ya que desde esta se proyectan 4 de las vías principales, las carreras quinta, sexta, séptima y octava,
rompiendo el patrón ortogonal e introduciendo unas variantes formales que valoran las actividades humanas y su relación con el espacio, la topografía, los hilos de agua, las funciones del lugar, las direcciones de crecimiento físico, las memorias, entre otros. Capilla de la Ermita, 1602. La edificación más representativa de arquitectura religiosa colonial de Roldanillo es la Capilla de la Ermita, construida inicialmente en el siglo XVII y consagrada a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Acá en Roldanillo tenemos esta maravillosa capilla, que es la Capilla de la Ermita. Roldanillo tiene 447 años hoy en día y esta capilla data del año de 1602, así que ha estado durante 421 años. Ha estado en toda la historia de nuestra ciudad y es muy importante para nosotros. Esta capilla, la ciudad creció en torno a ella. Este parque de la Ermita es un embudo que muchas calles llegan a ella, llegan a esta capilla. La ciudad, esta casi que se construyó la ciudad en torno a la Capilla de la Ermita. Y la Ermita tiene declaratoria como un bien de interés cultural de la nación realizada por el Ministerio de Cultura en el año 2003. Así que hace 20 años fue declarada como un bien de interés cultural de la nación. Roldanillo es un pueblo tranquilo, ¿ya? Y esa tranquilidad se respira y es un pueblo que también ha estado como trazado por el arte y la cultura, porque nuestros grandes personajes de Roldanillo tienen que ver con el arte. Eustaquio Palacios fue un escritor nacido en Roldanillo, Carlos Villafañe fue un poeta nacido en Roldanillo y el maestro Marrayo, el otro gran referente que es un pintor. Estos tres personajes que son de nuestro patrimonio, de los personajes más importantes que los tenemos, representan la cultura y por eso se dice que Roldanillo es territorio del arte y la cultura, es la tierra del alma por el poeta Carlos Villafañe. Y ahorita tenemos una declaratoria como pueblo mágico y territorio de los vientos por lo del parapente, pero entonces todo esto hace que en esta ciudad se respire arte, se sienta el arte por los diferentes rincones. Hay museos viales, está el Museo Rayo, está el Museo a cielo abierto en el parque, hay murales, récord Guinness, hay muchas cosas para ver y disfrutar en esta ciudad. Tenemos que cuidar, tenemos que tener esa responsabilidad con nuestras ciudades, con nuestro entorno, porque no solamente lo arquitectónico, también hay que cuidar el paisaje urbano, los árboles, ¿ya? Nuestro bosque seco tropical, los samanes, estos samanes que están a la entrada de nuestra ciudad, hay que cuidarlos. A veces el desarrollo urbano no hace sino irles quitando espacio. Nosotros tenemos que cuidar nuestro entorno, tenemos que cuidar estos bellos baluartes, pero tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, porque eso también hace parte de nuestro patrimonio, lo natural, todo es, y cuidar también esa identidad que tiene nuestro municipio, de territorio dedicado al arte, a la cultura, a los vientos con el parapente, pero tenemos que sentir ese compromiso con la tierra del alma, que no cambie nuestra ciudad, que siempre sea ella, que se conserve. La ermita de Roldanillo está compuesta por 3 volúmenes sucesivamente más cortos y estrechos, dispuestos en forma escalonada a lo largo del eje principal, pertenecientes a la nave, el presbiterio y al camarín respectivamente. Con cubiertas independientes, el primero de estos volúmenes es a 2 aguas, el segundo a 4 y el tercero a 3. Posee en su composición elementos arquitectónicos de doble origen histórico. Se destaca el frontispicio, de construcción posterior, con referencias historicistas propias del periodo republicano, el cual cierra una nave de factura colonial apoyada tanto en los muros laterales como en 2 filas de pies derechos de madera que dan lugar a 3 naves interiores. La ermita está construida con base en piedra para pisos, adobe para muros, maderas tanto para la carpintería de puertas y ventanas como para la estructura de cubierta en par y nudillo, y ladrillos con pega de calicanto para el frontispicio. Esta construcción de carácter religiosa posee elementos formales, técnica constructiva y materiales propios de la época colonial, a los cuales se han sumado el frontispicio de características constructivas y formales propias del periodo republicano. Lo anterior confiere a la ermita 2 lenguajes arquitectónicos claramente diferenciados y acertadamente articulados.
La pintura de la Virgen de Chiquinquirá es ejemplo de las representaciones realizadas en el siglo XVIII, lo que se percibe en su técnica al óleo sobre tela, característica de esta época. La custodia está elaborada con aleaciones metálicas y presenta labrados con motivos iconográficos propios de la liturgia. En el año 2003 fue declarada bien de interés cultural de carácter nacional, a través de la resolución 1851 del 2003, emitida por el Ministerio de Cultura, reconociendo sus valores de orden temporal, físico, estético y de representatividad histórica. Arquitectura republicana. La arquitectura republicana se desarrolla en el periodo comprendido entre 1835 y 1940 aproximadamente. Recibe ese nombre porque sus primeras manifestaciones coinciden con la etapa formativa de la República y vino a ser la representación de los ideales políticos y sociales de la época, que pasó de las aldeas coloniales a las poblaciones modernas. La republicana es una arquitectura ecléctica con influencias francesas, italianas y anglosajonas. Este fenómeno arquitectónico reemplazó las técnicas y conceptos de la construcción colonial para usar elementos de otros estilos y nuevos materiales como el acero, el vidrio y el hormigón. Roldanillo tuvo un cementerio que fue de los más importantes del Valle del Cauca. El cementerio de Las Palmas, que es donde estamos nosotros en este momento, tuvo unos mausoleos que eran espectaculares en diseño, en las proporciones. Conserva todavía el pórtico y las arcadas y con sus forjas de hierro, pues que son una obra muy bonita en sí arquitectónicamente, ¿no? Y por las personas que han sido enterrados aquí a lo largo de unos 100 años más o menos, ¿no?, que tiene este cementerio de Las Palmas. Este cementerio, en 1918, el académico Rufino Gutiérrez visitó por segunda o tercera oportunidad Roldanillo y hacía una monografía donde contaba que este cementerio ya tenía el cerramiento de las arcadas, pero todavía estaba pues como muy pobre en mausoleos, pero después de los años 20 y 30 fue cogiendo mucha, digamos, fue muy destacado porque ya empezaron a hacerse unos mausoleos muy hermosos y aquí por donde estamos caminando era el paseo principal, ¿no? Y como ven por la amplitud se pueden hacer la idea de cómo era, y al lado y lado estaban estas tumbas de personas muy prestantes del municipio. Como saben, Roldanillo se puede decir que se consideraba entre las ciudades importantes del Valle del Cauca, aunque era más pequeño, no tenía pues las proporciones de las ciudades que eran Cali, Palmira, Buenaventura, Cartago y Buga, ¿no? Pero Roldanillo, entonces en su cementerio se notaba pues que había familias de grandes propietarios, gentes muy cultas, y en los mausoleos expresaban como esa grandeza, ¿no? Las estatuarias que tenía, por ejemplo, eran muy atractivas. Los mausoleos, unos con forma de obelisco, por ejemplo, donde estaba la tumba de Villafañe, era un gran obelisco y era muy imponente pues ese mausoleo, ¿no? Nosotros llegábamos. Aquí en este momento es como la mitad, el centro del cementerio, ¿no? Y de aquí ya es en forma de cruz, ¿no? Entonces estamos en el centro y desde aquí podíamos ver al fondo, hacia el norte, el mismo corredor al lado y lado lleno de imponentes pues tumbas, ¿no? Y las estatuarias, por ejemplo, los ángeles, como este que es de los pocos que queda, aunque ya no tiene pues su trompeta, estatuarias así, y este era de los pequeños, ¿no? Habían unas más grandes, y entonces era un corredor que a propósito quedó registrado por el fotógrafo norteamericano Timothy White, que estuvo como en el año 83 visitando a Roldanillo. Este importante fotógrafo hizo un registro de varios lugares y la fotografía que tomó en esta dirección, a propósito, lo único que queda en esa foto es la palma que vemos aquí, esta soberbia palma
quedemos al lado izquierdo, pero cuando eso había todavía por ahí unas 6 palmas en esto, porque por algo tenía ese nombre, ¿no? Y este señor tomó la foto así, y en la profundidad, en el fondo, se veía el mausoleo más imponente en ese momento, que era el de la familia Valderrama, que en esos tiempos ya había dejado pues un precedente de ser una familia muy adinerada, y a los lados, al lado y lado, estaban los de la familia Rebolledo y la familia Borja, también 2 familias que fueron riquísimas, y en los mausoleos que eran capillas, ¿no? La de Valderrama, que era la más grande, era una capilla como tal, era una tumba enorme, tenía su reja, y entonces se podía ver en esto el poder pues y la preeminencia de estas gentes, ¿no? Hoy me voy a quedar con el antiguo puente Guayabal. No es un puente de estructuras metálicas, es un puente muy interesante porque su estructura es alemana, entonces tiene toda una relación con el tema del transporte. Y yo decía ahora hace unos minuticos que el transporte mueve toda la dinámica cultural, sociopolítica, económica, de manera que él intervino y por él llegaron los materiales para que este pueblo creciera y progresara. Ese lugar movió el transporte, permitió la comunicación entre el Roldanillo, Zarzal y el resto de la región cafetera de Colombia, de manera que está relacionado e interrelacionado con todos los elementos constitutivos de la cultura, de la historia, de la tradición. Duró más o menos 50 años en operación. Comienzo de los 70 se tumban el puente y finales de los 70 se inaugura el puente. Ese puente no se cae, lo tumbaron. El puente tenía un tonelaje como todo puente apropiado. Un señor se metió en su camión con un tonelaje mayor y en cierto punto frenó y lo desenganchó. Entonces por eso se cayó solamente la parte que da hacia Zarzal. Ese puente le entrega al Roldanillo un recordatorio de historia, de vivencias, de comunidad, pero además hace que el río Cauca sea un eje central del turismo, de la cultura, del desarrollo local, como lo era prehispánicamente. El puente Guayabal, que era el puente de Eustaquio Palacios, es un puente colgante, entonces él hace una curva, de tal manera que el que entraba en el extremo de Roldanillo para Zarzal no era visto por el que venía de Zarzal para Roldanillo. Entraba aquí y como era levantado, hacía curva así, no me veía el otro. ¿Cuál era el convenio? Esto era tan gracioso. El convenio era que el que primero llegara a la mitad del puente tenía la vía. Y el otro libera por 1 centímetro tenía que devolverse. Un llamado a la protección, a la defensa y a la creación. Como pueblo mágico somos un museo a cielo abierto, pero también podemos ser un poema a cielo abierto, podemos ser un libro gigantesco. Cuidemos, conservemos, protejamos y animemos la creación de los patrimonios culturales, naturales, etcétera, creados por el hombre, todos. Es fundamental esa tarea. Este sitio para mí significa mucho, además de ser uno de los patrimonios culturales más antiguos de Roldanillo. Bueno, aquí hay cada rincón, cada sitio, hasta el aire que se respira aquí tiene algo mucho que ver conmigo, porque aquí transcurrió mi niñez, mi preadolescencia, mi adolescencia, aquí me gradué y aquí me hice maestra pedagógica, ¿no? Porque aquí estudiábamos, era formación pedagógica desde que entrábamos hasta que recibíamos el grado, porque por ordenanza 14 del 4 de abril de 1917, emanada de la Asamblea Departamental, se creó una escuela modelo, ya se llamaba escuela modelo, y era modelo porque las 5 que construyeron en el Valle del Cauca eran todas igualitas, tenían la misma extensión, la misma distribución y la misma arquitectura. Todavía se conservan, pero no, y eran destinadas exclusivamente a la educación. Y las únicas que están destinadas hasta ahora para la educación es la de Roldanillo y la de Palmira, donde funciona el Colegio Cárdenas. Bueno, el INTEP fue primero escuela modelo, después fue Normal Nacional de Señoritas. Aquí funcionó el Gimnasio Norte del Valle de 1978 a 1979, antes de irse para su edificación propia. Y después de eso, ya también por un decreto de la Asamblea Departamental, lo dejaron para que se funcionara como el Instituto de Carreras Intermedias, INTEC,
que es hasta ahora, hasta la presente. El patrimonio inmaterial más hermoso que tiene el ser humano es su ser, su sentir, para poder expresar, porque si yo no siento, ¿ya? ¿Cómo hago para expresar? Y me expreso a través del habla. Y el habla, o sea, la lengua castellana, nuestra lengua, y todas las lenguas nativas que hay, también son patrimonio inmaterial, que a veces no las tienen en cuenta, pero esas son mucho más patrimonio inmaterial que cualquier otra cosa. Pues el mensaje más importante es que todos los seres humanos debemos apropiarnos, ¿ya? Considerarlos nuestros, vivirlos, sentirlos, degustarlos y sobre todo compartirlo con los demás, porque quien no vive para servir no sirve para vivir. Entonces tenemos que compartir, dar, porque a eso fue a lo que vinimos, cumplir la misión a la cual estamos destinados para poder hacer este mundo más grande, para poder dejar una herencia verdadera. Arquitectura moderna. La arquitectura moderna llegó a Colombia a mediados de 1930 y enfatizó en la función, la simplicidad de las formas y la racionalidad. Se caracterizó por el uso de nuevos materiales y tecnologías, la inexistencia de ornamentos y la renuncia a la composición clásica, que fue sustituida por tendencias del denominado arte moderno, como el cubismo, el expresionismo y el futurismo. El patrimonio cultural es algo móvil, no es permanente, porque las sociedades con sus generaciones van cambiando el modo de acercarse a esos elementos y a esos objetos. Si decimos que el patrimonio cultural es realmente lo que tenemos en nuestra conciencia, los valores que concedemos a los elementos, pues eso cambia generación tras generación. El terreno en el que está el Museo Rayo es un terreno que vale la pena estudiar a fondo, porque lo que se ha prestado como servicio desde el uso de la tierra, en este lugar donde está construido, ha sido muy importante para la sociedad roldanillense de muchas generaciones. Antes de que fuera el museo, esto era la plaza de mercado pública, es decir, está muy ligado al alimento material. Está muy ligado a aquello tan maravilloso que es la gastronomía. Y eso fue así, y yo era niño cuando venía a estos lugares a comprar algunos asuntos de mercado y materias primas para nuestra alimentación en casa. Lo mandaban a uno a hacer precisamente lo que llamaban los mandados. Y efectivamente allí, desde ese punto de vista, algo que funcionó aquí en esta misma zona, tuvo una marcación muy fuerte para la sociedad roldanillense de su momento. Pues el museo ya cumple 43 años, estamos diciendo que entre 43 años más, hace 50 años hacia atrás, pues fue la plaza de mercado. Yo he escuchado algo y estoy precisamente tras la búsqueda de documentos que me permitan saberlo si es cierto o no, que antes de ser plaza de mercado había sido una escuela. O sea, también había, si fue así, en este terreno, en lo que fue este terreno, se han dado procesos sociales muy interesantes desde el uso colectivo que ha tenido esta tierra. Y han hablado de otra cosa todavía mucho más atrás de ser escuela y que había sido una especie de cárcel. No sé si eso sea cierto. Eso está por investigar. Pero lo traigo a cuento porque el patrimonio cultural se decide por la importancia que tiene un lugar, un objeto, un elemento, una construcción, una costumbre, una manera de pensar para una sociedad, para una comunidad. Eso impacta y determina modos de vida, determina usos de ese tipo de objetos, elementos, de que se trate, ya sean materiales o inmateriales. Realmente es allí donde está como la importancia del patrimonio cultural, en los efectos sociales que produce. Yo podría decir, sin exagerar, que un grupo de pinturas al acrílico dieron origen al Museo Rayo. Y eso es bien raro, porque generalmente hablamos de la inutilidad del arte, en fin, pero el museo es un ejemplo de que el arte sí puede tener unos impactos muy fuertes sobre las comunidades. El museo es vivo ejemplo de eso. Rayo obtiene el premio de la Bienal de Sao Paulo en 1971 por sus pinturas. Y ese premio es el origen del museo, porque la municipalidad, la alcaldía y el gobierno local, entendiendo la importancia de este premio internacional,
le dice: maestro Rayo, tenemos un terreno disponible para que usted haga un proceso cultural allí. ¿Qué nos va a proponer? Y la propuesta de Rayo fue lo que hoy día llamamos Museo Rayo. De ahí surge, entonces estábamos hablando de 1971. Digamos que con mucha fuerza la construcción del museo empieza en 1976. O sea, hubo un lustro de preparación hacia dónde iba todo esto, y ya finalizando los 1980, o sea, en 5 años, el museo estaba prácticamente listo para abrirlo al público en 1981. Quiere decir que fueron 10 años largos ese proceso de planeación, preparación, construcción, para dar pues por abierto esta entidad, esta organización que tiene pues una importancia muy grande no solamente en el campo de las artes de la imagen, dado que es el primer museo que se especializa en arte gráfico, en arte sobre papel para todo el continente. Entonces, desde ese punto de vista vale la pena pensar que el arte tiene una utilidad, por lo menos en Roldanillo, muy grande. La conexión de Omar Rayo con eso modular está muy ligado también a lo numerológico, y el número 8 es una marca muy fuerte en la vida de Omar Rayo. Pues yo no voy a hablar de detalles, pero ese número estuvo presente en la vida de él de maneras inigualables. Para decirle algo muy simple, el museo tiene sede en la calle Octava número 853. Omar Rayo tiene 8 letras. Sí, exactamente. Y así una serie de elementos que siempre conducían al número 8. Pues Omar Rayo, con un amigo arquitecto de México, con Leopoldo Guto, hablan de esos temas y Leopoldo se entusiasma. Él dice: pues yo hago el diseño del museo. Y el museo tiene 8 módulos octogonales, que lógicamente se volvieron octaedros, ¿no? Pues estamos hablando de 2 campos de la geometría, la plana y la volumétrica, la plana y la espacial, el octógono y el octaedro. Entonces todo eso tiene una marca muy fuerte y el origen de esta arquitectura está ahí. Se ha hablado de otros temas que tienen que ver con la inclinación de los muros exteriores de cada módulo, por ejemplo, y se ha querido ver allí una cierta influencia de diseños prehispánicos de México, por ejemplo, por lo de Leopoldo, pero realmente lo que está marcado es lo modular de la obra de Omar Rayo. Los muros externos de los módulos están hechos en el plano inclinado, lo pueden ver perfectamente, ¿cierto? Pero cuando ustedes entran a las salas, encuentran que los muros son en la vertical, el plano vertical. Y sí, entonces, ¿esto qué fue? Pues efectivamente hace parte de esa estructura arquitectónica, que hay, digamos, una construcción interna, un pasillo interno que tiene mucho que ver con los sistemas de refrigeración natural de los módulos, que separan las paredes externas de las internas, para mantener una temperatura que de lo natural sea un poco más adecuada para las obras de arte. No significa que sea suficiente, ¿no? También hay momentos en la época de lluvias, pues hay que poner equipos para bajar los niveles de humedad, en fin. Y ese tipo de cosas pues hacen parte de diseños supremamente pensados, supremamente analizados, y pues que tienen que ver con todas las reflexiones del mismo arquitecto, su conocimiento, su trayectoria, su profesionalismo, pero también tiene que ver con los diálogos con el maestro Rayo. Digamos que hay 7 módulos interconectados por pasillos. Hay un 8º módulo que en su tiempo original fue el taller. Ese 8º módulo está desconectado de los pasillos de los otros 7. Pero podríamos decir que hay una interconexión a través de lo que llamamos el teatro al aire libre. Ese módulo está dedicado a un proyecto que Omar Rayo no pudo desarrollar mientras estuvo presente físicamente aquí, que es lo que hoy día llamamos el Museo del Intaglio. Está dedicado a la obra gráfica de Rayo. Quiere decir que de los 8 módulos, 3 están destinados a la obra de Rayo, 2 para pintura y 1 para gráfica. Exactamente. El otro espacio en el que nos encontramos precisamente es el teatro al aire libre,
debo decirles que lo que sucede en este teatro es supremamente importante. Este teatro tiene más o menos 35 presentaciones al año. Es un espacio muy importante para la circulación de obra de arte en esos campos. Por lo tanto, es un espacio muy clave para los artistas, porque aquí pueden mostrar su trabajo. Hay una parte del patrimonio de la que no he hablado, pero que es columna vertebral del museo. El patrimonio de las artes de la imagen. Aquí hay cerca de 6.000 obras, un poco más de 6.000 obras realmente. Y cada una de esas obras está convertida en patrimonio cultural, no solamente porque yo lo diga, sino porque desde 2011, desde finales de 2011, el Congreso de la República, la Nación, mediante decreto y ley, estableció que la colección del Museo Rayo es patrimonio cultural de la Nación, está declarado patrimonio de la Nación. Igual que el Museo Rayo está declarado patrimonio de la Nación. Música, información, los mejores eventos y conciertos en vivo esperan por ti. Con la mejor calidad de una televisión digital. FPN, Televisión de Colombia para el mundo. Desde nuestra alma mater, en Roldanillo, pueblo mágico de Colombia, el Instituto de Educación Técnica Profesional presenta INTEP Medios, el magazine.